Si ara m'acompanyeu a la lectura, seguim amb les predicacions sobre el llibre del profeta Jeremies. Avui anem al capítol 10 i llegirem els versets de l'1 al 16 i el 23. Diu així, en castellano, lo vamos a leer, porque hoy la predicación va a ser en castellano. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos de todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana. Al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Pasemos al 23, que digo: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. I el tema de l'exposició d'avui serà Dios ante los ídolos de ayer y de hoy, y estará a cargo de Pablo Martínez, amado hermano de esta iglesia. Así que anda. Dios ante los ídolos de ayer y de hoy. Contrariamente a lo que muchos piensan, vivimos en una sociedad muy creyente. El hombre de hoy se arrodilla ante dioses. No puede dejar de construir sus propios dioses. Se jacta de no necesitar a Dios, pero se arrodilla con fervor ante los nuevos Baales, unos ídolos intocables, dioses laicos. El hombre de hoy no adora imágenes de madera o metal, pero adora ideologías y valores, modas y todos aquellos ismos que interfieren en la relación con Dios. Es una idolatría más sofisticada, pero tan fanática
y tan vacía como la de los Baales primitivos. Se cumple lo que proclamó el pensador y escritor irlandés Chesterton en una de sus frases más conocidas. Cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, cree en cualquier cosa. Así podemos hablar hoy de un neopaganismo absorbente, casi intolerante, cada vez más, y atractivo. Un neopaganismo que guarda un extraordinario parecido con la denuncia hecha por el apóstol Pablo en el Areópago de Atenas en Hechos 17, cuando retrató aquella sociedad del primer siglo. Una sociedad muy religiosa, pero muy pagana. Esta es la sociedad del siglo XXI. Y vamos a ver por qué estoy diciendo que esta sociedad nuestra es tan creyente, tan religiosa. El texto que tenemos por delante, Jeremías 10, es un retrato impresionante del diagnóstico de Dios sobre la idolatría. No olvidemos cómo empieza el versículo 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. Lo que vamos a estar considerando es el diagnóstico de Dios que podemos extrapolar a nuestra situación actual. Fijad cómo termina este versículo. Así dijo Jehová. Y creo que podemos decir, así dice el Señor hoy, a octubre del 2023. Vamos a considerar tres aspectos en el texto que se ven claramente desarrollados en este capítulo de Jeremías. En primer lugar, una advertencia. En segundo lugar, una explicación con relación a esta advertencia. Y en tercer lugar, una realidad que tiene que ver con el carácter de Dios. En primer lugar, una advertencia. Cuidado. Es como cuando vamos por la carretera y encontramos una señal de peligro. Cuidado. Es significativo que el texto empieza con un no. N-O, no. No vayáis por este camino. Versículo 2. No aprendáis el camino de las naciones. No aprendáis el camino de las naciones. Cuidado, peligro, por aquí vais mal. Vamos a ver cuál es este camino de las naciones. Sabéis que la palabra camino en la Biblia significa estilo de vida, forma de vida, moralidad, valores. ¿Cuál es el camino de las naciones? El apóstol Pablo lo llama la forma de ser de este siglo, en Romanos 12. El peligro está en buscar ser como todas las naciones. No estamos ante un problema nuevo. La tendencia, la inclinación del pueblo de Dios, Israel en su día, la Iglesia hoy y desde el primer siglo, siempre ha sido no desentonar, ser como todas las naciones, no ser diferente. Mientras que el anhelo de Dios es exactamente lo opuesto. ¿Recordáis cómo termina el Sermón del Monte? Impactantes palabras del Señor Jesús en una sola frase viene a resumir toda su enseñanza sobre el Sermón del Monte, Mateo 6. No os hagáis, pues, como ellos. Aquí queda resumida todo el programa, toda la ética del Señor Jesús. No os hagáis, pues, como ellos.
Dios llama a su pueblo a ser distinto, diferente, a no ser camaleones, miméticos. Hablamos de un animal, el camaleón. Después hablaremos de otro, recordadlo. No somos llamados a ser camaleones. Este ser distinto, este ser diferente, este no andar como todas las naciones, es lo que la Biblia llama santidad. Ser santo es no ser como los demás, no querer ser como todas las naciones. Así de sencillo y así de difícil es ser santo. Vamos a profundizar en todo esto. La vida del pueblo de Dios, mi vida cristiana, no transcurre en el cielo, no transcurre en una esfera terrenal, celestial, sino terrenal. Podríamos decir que no vivimos en un quirófano aséptico, protegido. No vivimos en un quirófano, sino que vivimos en una mina de carbón. ¿Cómo sale el obrero, el minero de la mina? Manchado, sucio. El mundo nos está presionando y nos contagia constantemente con sus ídolos, de la misma manera que la suciedad del carbón mancha al minero. El autor de Hebreos, en aquel conocido pasaje de corramos con paciencia la carrera de la fe, utiliza una expresión: despojaos del pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia no es el que nosotros cometemos. El autor de Hebreos no se está refiriendo a mis pecados. El autor de Hebreos se refiere al pecado que nos rodea, que nos asedia, que nos está oprimiendo. El estilo de vida de las naciones actúa a modo de un ejército que asedia, que sitia una ciudad. Al mismo tiempo que el Espíritu Santo obra en nosotros, dentro de nosotros, la santificación, el espíritu secular actúa desde fuera, produciendo la secularización. Y ahí hay una tensión constante. Como creyentes y como Iglesia vivimos permanentemente en tensión. Y esta tensión es desde el siglo I hasta que el Señor venga para tomar a su Iglesia. Hay una tensión constante entre el trabajo del Espíritu Santo, la santificación y esta fuerza secularizadora. Una tensión entre lo que Dios quiere, la santidad, y lo que el mundo quiere, el camino de todas las naciones. El camino de las naciones es como un río, como la corriente de un río. ¿Habéis intentado nadar alguna vez contracorriente en un río o en el mar cuando hay resaca? Mucho más difícil. De hecho, hoy la corriente de este mundo, más que un río, parece una ola de tsunami. Por ello, tú y yo, como creyentes, la Iglesia, necesitamos fortaleza y firmeza para ir contracorriente. Y ahí hablamos del segundo animal esta mañana, los salmones. Aquellos de vosotros que habéis estado en Asturias, probablemente también en otros lugares lo hay, es espectacular ver los salmones remontando el río para ir a desovar.
unos saltos extraordinarios. ¿Qué diferencia más grande hay entre el salmón de piscifactoría y el salmón salvaje o silvestre? El salmón salvaje y silvestre tiene una musculatura fortísima porque ha tenido que luchar contra la corriente para ir a desovar. El salmón de piscifactoría es mucho más blando. Notaréis enseguida si os engañan o no, si os dan gato por liebre en este aspecto. Los creyentes estamos llamados a ser salmones, a luchar contra corriente, luchar contra el secularismo, el camino de todas las naciones que nos mancha a cada momento para anhelar la santidad, que es ser distintos. Firmeza, firmeza y fortaleza. Ahora bien, la firmeza y la fortaleza, la santidad, se basa en razones. Y esto es lo que nos lleva al segundo punto. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no actúas así? Todos los que nos hemos, y somos todos, pues educado en colegios públicos o privados, en institutos, en la universidad. La pregunta que más veces hemos tenido que responder de niños y de adolescentes es: ¿y tú por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? Y podemos reaccionar de dos maneras: o quedarnos ahí acuquinados y no saber qué responder. Pues no lo sé, nunca me lo había planteado. Si es así, somos propensos a ser camaleones. O la otra opción es decir: no hago esto, ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Recordáis dos casos? José, tentado repetidamente acoso sexual por la mujer de Potifar. José era, en este sentido, por toda su biografía, carne de cañón para caer ante una situación de acoso sexual de una mujer bastante mayor que él, que cumplía todos los requisitos emocionales que él no había tenido en su infancia. Es un tema apasionante, pero no tenemos tiempo ahora para hablarlo. ¿Y recordáis lo que dice José? No, ¿por qué? Y da dos poderosas razones en una de las declaraciones de ética más deslumbrantes de todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo haría yo tan grande mal a mi Señor, a Potifar y a mi Dios? Hay unas razones. Otro caso, Daniel y sus amigos. Ellos toleraron y fueron aceptando muchas cosas hasta que llegó un punto en que dijeron: basta, aquí nos plantamos. Hasta aquí llegamos. El proceso de amoldarse al pueblo a Babilonia tenía un límite. Hasta aquí. Y dieron unas razones, no por qué. Podríamos decir: la santidad tiene sus razones. Una advertencia: cuidado, peligro, no sigáis el camino del mundo. No seamos camaleones, seamos salmones. Fortaleza y firmeza basada en razones. Esto nos lleva al segundo punto. Hemos visto una advertencia, por aquí no. Ahora una explicación, las razones. Los noes de Dios nunca son caprichosos. Por ello, van seguidos siempre de una explicación, muchas veces una explicación bien detallada, como en este caso. Ahí, en Jeremías capítulo 10, Dios le da al pueblo una explicación doble. Hay dos razones por las que el pueblo no debe ir por el camino de las otras naciones, no debe ser como ellos. En primer lugar, las consecuencias de este camino. ¿A dónde lleva?
Y después veremos, en el tercer punto de nuestra meditación, el carácter de Dios. Las consecuencias. La primera razón por la que el pueblo de Dios, el creyente tú y yo, no debemos ser arrastrados por la corriente, tiene que ver con las consecuencias. Es un camino que lleva a la idolatría. Primer paso. La idolatría lleva a entontecerse, a hacerse necio, estúpido, contrariamente a lo que el mundo piensa. El alejarse de Dios y la idolatría entontece. Esto lo veremos después. Y finalmente, el tercer paso lleva al juicio de Dios. El camino de las naciones lleva a la idolatría lleva a hacerse tonto. Uno puede ser muy inteligente, muchísimo, y sin embargo ser un necio a la luz de Romanos 1:21. Y por último lleva al juicio de Dios. Este es el trayecto anunciado en este pasaje, y este es el trayecto repetido una y otra vez, experimentado por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y por la Iglesia a lo largo de 20 siglos. ¿Por qué han existido tantos movimientos de renovación a lo largo de la historia de la Iglesia? Gloria a Dios por los movimientos de renovación. La historia de la espiritualidad cristiana es preciosa, os animo a que lo investiguéis. La historia de la espiritualidad cristiana no es más que esto, la historia de los movimientos de buscar acercarse de nuevo a Dios a raíz del proceso de alejamiento, secularización, búsqueda de la santidad, búsqueda de acercarse a Dios. Todos los movimientos de renovación de la historia de la Iglesia siguen este mismo patrón. Vamos a ver en el texto de Jeremías lo que estamos diciendo. Versículo 3. Porque las costumbres, el camino de los pueblos, son vanidad. La palabra vanidad, recordad que quiere decir vacío. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Vanidad, otra vez lo mismo, vanidad son obra vana, vacía. Al tiempo de su castigo perecerán, anuncio del juicio. Versículo 8. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Versículo 14, la misma idea. Todo hombre se embrutece. Es fuerte esta palabra, ¿eh? Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Como decíamos, es un anticipo de Romanos capítulo 1, versículos del 18 hasta el final, especialmente el versículo 21. El camino de las naciones, el querer ser como todos los demás, lleva a la vanidad, a la estupidez. Los ídolos de aquella época eran materiales y visibles, fácilmente identificables, imágenes de madera, de metal, el leño. Las señales de los cielos adoraban el sol, la luna, las estrellas. El pueblo judío llegó a caer en algunas de estas cosas. No os olvidéis, porque luego hablaremos de esto, las señales de los cielos, que está mencionado en el versículo 2. Eran los ídolos de entonces, visibles, fáciles de identificar, mucho más fáciles de evitar. Si tú tienes un trozo de leño, dices, pues este leño no lo quiero, lo quitamos. Esto es lo que hicieron los reyes piadosos de Judá, como Josías, Ezequías, etcétera, quitar los ídolos. Pero nosotros tenemos el problema más complicado, ¿eh? Nosotros lo tenemos más difícil. Los ídolos de hoy, y hacemos un salto al siglo XXI, pasamos del leño y de la adoración del sol y las estrellas a los ídolos de hoy. Los ídolos de hoy son mucho más sutiles y muchas veces imperceptibles. No nos damos cuenta.
Necesitamos desenmascararlos porque se visten, se disfrazan con una apariencia de felicidad, de justicia y de progreso. O para ponerlo todavía más difícil, muchos de estos ídolos llegan a ser ídolos sobre la base, sobre el inicio de algo bueno, positivo, loable y bíblico. Después veremos algún ejemplo. Pero como nos anticipaba Jaume Llenas hace 2 domingos, lo que empieza siendo algo bueno puede transformarse en un ídolo en la medida en que deja de ser medio, instrumento, para ser un fin. Entonces se convierte en un ídolo. Veremos unos ejemplos después de esto. Hay numerosos en nuestra sociedad que podéis ver. Por ejemplo, el culto al cuerpo. ¿Qué mal hay en pasarse preocuparse por el cuerpo? No hay ningún mal. Pero si la preocupación por el cuerpo nos lleva a pasarse todo el domingo por la mañana en el gimnasio y hacer que el gimnasio sea el centro de tu vida y que valores tu identidad sobre la base de tus músculos, evidentemente, entonces sí que estamos teniendo un problema. Podríamos poner muchos otros ejemplos. El apóstol Juan dijo con su ternura paternal: hijitos, guardaos de los ídolos. Qué sabio era Juan. Primera de Juan 5:21. Pedro, primera de Pedro 5, estad alerta y velad. Tienen apariencia de felicidad, de justicia, de progreso y de bondad, pero llegan a ser un gran peligro. ¿Cómo podemos identificar este peligro? Los ídolos de nuestros días, todos tienen una característica en común que nos permite identificarlos. Giran alrededor del ego. Su eje central es el ego y hablan fundamentalmente de mis necesidades y mis derechos. Es muy importante lo que estoy diciendo ahora, porque nos permite desenmascarar ídolos contemporáneos. Giran alrededor del ego y se expresan buscando satisfacer mis derechos y mis necesidades. ¿Veis aquí el aspecto tramposo del asunto? ¿Es que acaso no está bien defender mis derechos y mis necesidades? Por supuesto que está bien, pero ahora lo veremos. Giran alrededor del ego hasta tal punto que lo llamamos el triángulo egoísta. Lo llamo el triángulo egoísta porque hay 3 grandes ídolos en nuestros días que creo que engloban a todos los demás. En primer lugar, el primer vértice del triángulo egoísta: tengo derecho a ser yo mismo. ¿Ídolo detrás de esto? El individualismo. Tengo derecho a ser yo mismo, con promesas y sueños de autorrealización. La autorrealización como el fin de la vida. Y llega a los 65 años o a los 67 o a los 70 y te jubilan. Y aumenta exponencialmente el número de suicidios. Sorprendentemente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que los ancianos se suicidan también? Pues que habían construido toda su identidad sobre la base de su autorrealización y no había más cosas en su vida. Vanidad, vacío. Si lo más importante, la meta de tu vida es ser tú mismo, la autorrealización, vas a arruinar tu vida y la de los demás. Porque esta filosofía del individualismo y de la autorrealización es lo que explica que cada vez más jóvenes decidan no casarse, ni siquiera juntarse. Quiero vivir mi vida. Y mientras haya taxis libres, ¿por qué comprar coche? Frase textual
de un conocido mío, no puedo decir que sea amigo, un conocido mío. El individualismo. Tengo derecho a ser yo mismo. En segundo lugar, el segundo vértice del triángulo, tengo derecho a ser feliz. El hedonismo. ¿Está malo? ¿Está mal ser feliz? ¿Es malo buscar esto? No, en absoluto. La felicidad, el shalom, es un concepto profundamente bíblico. Pero, ¿cuál es el camino que buscas para ser feliz? Normalmente está entroncado con el primero, con el individualismo, el hedonismo. Cambiar de pareja, como se cambia de coche, para experimentar sensaciones nuevas. Pongo este ejemplo de la ética familiar. Podría poner muchísimos otros ejemplos de este estilo de vida profundamente hedonista. Esta semana, en una revista de estas vamos a llamar, denominadas de salud integral, detrás de las cuales hay, como veremos después, una fuerte influencia New Age de la nueva era, recomendaban que para evitar el estrés había que hacer 3 cosas. Cuidar tu cuerpo, hacer un viaje a un sitio que te guste y cambiar de pareja. Así, literal. Estos son los sermones laicos que constantemente nuestra sociedad está enviando y predicando. Tengo derecho a ser feliz, el hedonismo. Promesas y sueños de felicidad. ¿Recordáis el primero, el individualismo? Promesas y sueños de autorrealización, promesas y sueños de felicidad. En tercer lugar, tengo derecho a decidir en todo. Tengo derecho a decidir en todo. La autonomía absoluta. Visible este problema de forma especial en el campo de la bioética y en el campo de la ética familiar y sexual. También se ve en otras áreas, pero especialmente en el campo de las costumbres, del camino de las naciones en la bioética. Suicidio asistido, eutanasia, aborto. No tardará mucho la eugenesia, muy emparentada con el hedonismo. ¿Ya no están naciendo niños con síndrome de Down? Un drama, un drama. ¿Y qué diremos de la ética familiar? Tengo derecho a escogerlo todo en mi vida. Escojo sexo, escojo lo que me apetece. El plato a la carta. Promesas y sueños de libertad plena. Autorrealización, felicidad, libertad plena. Yo os puedo decir que he tenido en la consulta personas con vidas destrozadas, absolutamente destrozadas por estas promesas de felicidad sobre la base de que escogiendo todo y basando tu identidad en lo que tú decides, serás feliz. Permitidme parafrasear un cuadro o una frase de Goya: los sueños de la razón engendran monstruos. Yo diría aquí, los sueños de la autorrealización, de la autonomía absoluta, acaba engendrando tragedias. La respuesta de Dios es contundente. No voy a responder yo no tengo por qué responder. La palabra de Dios se defiende a sí misma. No estoy aquí para dar mi respuesta. Ante estos ídolos, el individualismo, tengo derecho a ser yo mismo, el hedonismo,
y la autonomía absoluta, tengo derecho a decidir en todo. El versículo 23, palabra de Dios, nos da la respuesta y yo no añado ningún comentario. Dice Jeremías en su oración: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni es del hombre que camina el ordenar sus pasos. Dios es Señor, nosotros somos criaturas, Él es el Creador y nosotros debemos mantener esta relación de criatura a Creador. Antes de entrar en el último punto, quiero mencionar dos formas muy sutiles de idolatría en las que tenemos que estar atentos como Iglesia especialmente. Hasta aquí hemos identificado algunos ídolos muy frecuentes en nuestra sociedad, especialmente en personas que no tienen al Señor, por desgracia, que no han conocido la luz del Evangelio. Pero los dos ejemplos que voy a poner ahora nos afectan mucho a nosotros como creyentes. Primero, cuidado con las nuevas formas de espiritualidad. Cuidado con las nuevas formas de espiritualidad. Goza de gran popularidad hoy una mezcla de espiritualidad interior y de narcisismo, una religión a medio camino entre el orientalismo, sobre todo los principios fundamentales del budismo, y el egocentrismo. Esto puede sonar complicado. Lo resumimos con una frase muy sencilla: yo creo en mi energía interior. Así de sencillo, así de popular. Yo creo en mi energía interior. Hombre, qué bonito es tener energía interior. ¿Y quién no cree en su energía interior? Qué bueno tener energía interior. Ya estamos otra vez en lo mismo. Cuando tú crees en tu energía interior, fácilmente llegas a hacer de ti mismo tu Dios. Dios eres tú mismo. En otra de sus frases tan afortunadas, Chesterton dice, refiriéndose justamente a los peligros de un misticismo, aunque sea con buena intención, un misticismo desequilibrado, excesivo, no digamos ya nada del misticismo que arranca de las religiones orientales. Dice Chesterton, cuando Mr. Jones procura encontrar a Dios en Mr. Jones, termina adorando a Mr. Jones. Cuando Mr. Jones procura encontrar a Dios en Mr. Jones, termina adorando a Mr. Jones. Miles, cientos de miles de personas hoy en nuestra sociedad tienen esta religión, su energía interior, esta espiritualidad laica, visible sobre todo en toda la filosofía de la nueva era. La nueva era es una de las bisnietas del budismo o de las nietas del budismo. Una síntesis a la carta de todos estos grandes ídolos que hemos mencionado. Estoy viendo presionado por el tiempo. El segundo ejemplo de idolatría sutil, el ecologismo como religión. El cuidado de la creación es parte inseparable de nuestra mayordomía como cristianos, el mandato cultural de Génesis. Pero cuidado con el extremo que estamos viendo en nuestros días, en que se da un auténtico culto a la naturaleza. El ecologismo como religión. Los cristianos disfrutamos de la naturaleza. Cuidamos la naturaleza, queremos cuidarla. Nos sentimos responsables de la naturaleza, pero no adoramos la naturaleza. La solución a mis problemas no está en los baños de bosque.
Los baños de bosque me ayudan, pero son un medio, no son el fin. La solución a los problemas de nuestra sociedad no está en parar y frenar el cambio climático. Es necesario, es imprescindible, pero esto es un medio, no es el fin. La ecología no puede ser una religión. Ser un ferviente defensor de la ecología es admirable, es necesario. Ojalá haya muchos creyentes comprometidos en esta causa, pero sin perder de vista el orden de valores. La creación no está por delante del Creador. Primero el Creador, después la creación. Concluimos este segundo punto. No os preocupéis que en 5 minutos termino. Tendré que apretar un poquito más el último punto, pero no importa. Ahí nos encontramos nosotros, hermanos. 1 de octubre del 2023. Los creyentes en Cristo, tú y yo, la Iglesia de Cristo en Barcelona, en Europa, respirando esta atmósfera de espiritualidad pagana y crecientemente intolerante, donde la libertad de expresión para los cristianos está seriamente amenazada. ¿Cómo nos afecta? Sin darnos cuenta, hay el peligro, recordad, peligro, advertencia, de acercarnos a la vida cristiana y a la Iglesia con una mentalidad moldeada por estos ídolos. Y doy gracias a Dios porque todos los que estáis aquí esta mañana estáis desmintiendo con vuestra presencia lo que voy a decir ahora. Doy gracias a Dios por vosotros, por esta amada Iglesia. Hoy se está poniendo de moda una fe y en consecuencia una Iglesia, reflejo de estos valores, que, 1, me haga sentir bien, 2, no me exija esfuerzos ni compromisos, y 3, no limite mi libertad personal ni me diga cómo he de vivir. Voy a repetirlo. El gran peligro de la Iglesia del Señor hoy y de nosotros como creyentes es buscar una Iglesia, buscar una vida cristiana, 1, que me haga sentir bien, no me exija esfuerzos ni compromisos, no limite mi libertad personal ni me diga cómo he de vivir. Hay el riesgo de buscar ante todo la pareja, el binomio bienestar-beneficio, bienestar-beneficio, porque nuestra sociedad mide el valor de las cosas. Nuestra sociedad mide el valor de las cosas y, por desgracia, de las personas por el beneficio personal inmediato. ¿Qué me da? ¿En qué me beneficia? El utilitarismo. ¿Qué peligro es el zapping de iglesias? Pasar de una iglesia a otra buscando una iglesia ideal o quizás inconscientemente una iglesia que reúna estas 3 condiciones. Y qué precioso es ver la fidelidad de hermanos como hoy hemos visto, Josep y Juanita, y tantos otros que estáis aquí. Por esto, al veros, hermanos, se me llena el corazón de gozo, que estáis con fidelidad, por encima de circunstancias, de problemas, de avatares. Una advertencia, peligro, una razón, no por qué. Concluimos muy brevemente. Una realidad, el carácter de Dios y el juicio divino. Hay otra razón por la que el pueblo no debe ir por el camino de las otras naciones, y es la razón más importante. El carácter de Dios, lo que Dios es, y en consecuencia el juicio de Dios, porque un Dios justo no puede tolerar el pecado. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Versículo 6, versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Podríamos leer más versículos. Dios es
inmortal, invisible, inmutable e invencible. Os lo pongo con estas 4 I's para que sea fácil de recordar, las 4 I's del carácter de Dios: inmortal, invisible, inmutable e invencible. Este carácter de Dios resumido en estas 4 I's es lo que debe moldear nuestra adoración. Porque recordemos, la idolatría, como dice Packer, la idolatría no es solo la adoración de dioses falsos, sino la adoración falsa del Dios verdadero. Idolatría no es solo la adoración de dioses falsos, sino la adoración falsa del Dios verdadero. No es suficiente con creer en Dios, es necesario amar a Dios. Jaume nos hablaba de esto. La necesidad número 1 es amar más y mejor a Dios y en consecuencia a nuestro prójimo. Nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a reflejar el carácter de Dios. La mayor necesidad de la Iglesia hoy, en esta Europa neopagana, anticristiana, la mayor necesidad de la Iglesia hoy y la mejor respuesta que podemos ofrecer al mundo es una santidad atractiva. Atractiva en el sentido de que refleje el estilo de vida a imagen de Cristo, resumido en una palabra, en una frase, lleno de gracia y de verdad. Esto daría para otro mensaje. Que el Señor nos ayude a vivir llenos de gracia, compasión, misericordia, pena, lágrimas por esta sociedad. Que el Señor nos lleve a llorar por esta Europa de la misma manera que Jesús lloró por Jerusalén. ¡Qué pena esta gente que está arruinando sus vidas! Pero al mismo tiempo defender la verdad, llenos de gracia y de verdad. Por tanto, dice el apóstol Pablo en una de sus doxologías más preciosas, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Moltes gràcies, Pau, per la paraula. I ara convido el grup de lloança a sortir aquí. Només per la teva gràcia puc apropar-me a tu. No pels meus propis esforços, sols per la sang de Jesús. A tu vaig en confiança, segur que en res, i a la teva presència jo puc trobar el teu perdó. Jo puc trobar el teu perdó. Com podré jo presentar-me davant teu?
salvat i netejat el meu cor per la sang del teu fill. Només per la teva gràcia puc apropar-me a tu. No pels meus propis esforços, sols per la sang de Jesús. A tu vaig amb confiança, segur que en res, i a la teva presència jo puc trobar el teu perdó. Jo puc trobar el teu perdó. Jo puc trobar el teu perdó. Doncs hem escoltat la paraula i ara ens acostem al Sant Sopar, que és aquest moment especial en què recordem la mort del Senyor Jesús a la creu. I m'agradaria fer una lectura curta a l'Evangeli de Joan, capítol 14, que diu així: Que el vostre cor no s'inquieti. Confieu en Déu, confieu també en mi. A la casa del meu pare hi ha moltes estances. Si no fos així, us hauria dit que vaig a preparar-vos-hi un lloc? Si vaig i us preparo lloc, tornaré i us recolliré amb mi per tal que, on jo sóc, vosaltres també hi sigueu. I el camí que du on jo vaig, ja el coneixereu. Tomàs li diu: Senyor, si no sabem on vas, com podem conèixer el camí? Jesús li diu: Jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és a través de mi. I davant dels ídols d'aquest món, nosaltres confiem en l'únic Déu veritable, en aquell en qui podem confiar. Hem llegit que Tomàs i els altres deixebles que l'havien vist en acció i havien participat ja en el primer Sant Sopar dels molts que vindrien després, doncs ells ja havien entès, el Senyor els havia explicat el pa, el vi, el símbol, el cos que moriria a la creu, de la sang que es vessaria. I ells encara no ho entenien i hem de reconèixer que no era clar entendre tot allò. De vegades nosaltres mateixos amb una mica de superioritat pensem que tonto Tomàs, no? Però no, jo sempre penso, i si hagués estat jo allà, què passaria? Segurament igual o pitjor. Nosaltres tenim l'esperit amb nosaltres que ens aclareix les coses, que ens ajuda a entendre, i tot i això hi ha vegades que ens costa i tenim dubtes. I malgrat tot, igual que llavors ens diu confia en mi, a ells els deia confieu en mi, ja ho entendreu, i jo sóc el camí, la veritat i la vida, i aquesta és la raó. Ningú no arriba al Pare si no és a través del Senyor Jesús. Jesús va proveir la salvació, va morir a la creu i va ressuscitar el tercer dia, i d'aquesta manera es va convertir en el camí perquè cadascú de nosaltres poguéssim arribar al Pare.
Potser, com veiem avui, els nostres ídols no són de pedra, com en els temps antics, no són de fusta, no són de materials preciosos, però són ídols en la mesura que a nosaltres ens impedeixen mirar a Déu i donar-li la prioritat. De la mateixa manera que en els temps de Jeremia, al final la humanitat no és tan diferent avui, són persones. I tal com llegim a Hebreus 12, ara ens aproparem als símbols del pa i del vi, que representen el cos i la sang de Crist, amb la mirada fixa en l'autor i perfeccionador de la fe, Jesús, el qual, davant la joia que se li proposava, va acceptar la creu, menyspreant la ignomínia i està assegut a la dreta del tron de Déu. Ara li demanaré al Xavi Monconill que vingui a fer l'oració pel pa. I ens podem posar de peu tots els que participarem del Sant Sopar. Els que no participarem podem seguir reflexionant, podem seguir meditant en tot el que el Senyor Jesús ha fet per nosaltres per proporcionar-nos aquesta salvació. Ens preguem. Sí, Senyor, et donem gràcies per aquest pa que representa el teu cos. Tu, Senyor, ets un Déu bo, perfecte, immutable, que estàs allà dalt. Ens demanes a nosaltres també fer el bé, però podries haver-te quedat allà dalt i exigir-nos, però no ho vas fer. Et vas fer home, vas prendre un cos com el nostre, un cos que va patir, que va ser colpejat, que va ser insultat, que va ser torturat fins a la mort. Per això, Senyor, et donem gràcies per aquest sacrifici que ens dona la vida, per aquesta invitació que tu ens fas de participar a la teva taula i poder-ho fer regularment mentre esperem trobar-nos un dia amb tu cara a cara. En el nom de Jesús, doncs, et donem les gràcies, et demanem i et donem les gràcies. Amén. Doncs el Senyor Jesús després prengué el pa i va pronunciar l'acció de gràcies, el va partir i el va donar tot dient: això és el meu cos que es lliura per vosaltres, feu això en memòria meva.
Ara convidaré el David Galcerà a passar aquí a fer l'oració pel vi. Gràcies, Pare, per la mort del Senyor Jesús. Gràcies per aquesta sang que va ser vessada per cada un de nosaltres, perquè tu vas voler redimir a la humanitat, Senyor, i et demanem gràcies també, Pare, perquè d'aquesta sang tu també has fet un poble de tot llinatge, de tot nació, que en molts llocs del món probablement avui també t'estan adorant. I ens recordem també en aquests moments d'aquells que per la teva sang també t'han conegut, però que poder ara estan patint per aquesta causa, Senyor. Gràcies per tot, Pare. Gràcies per la teva gràcia, pel goig que ens dona la teva salvació. En el nom del teu fill, Jesucrist, et donem les gràcies. Amén. Havent sopat, va fer el mateix amb la copa, tot dient: aquesta és la nova aliança en la meva sang que es vessa per vosaltres. Cada vegada que em veureu, feu-ho en memòria meva. I nosaltres, cada vegada que mengem aquest pa i bevem aquesta copa, anunciem la mort del Senyor fins que ell vingui. Ja que Déu ha estimat tant el món que ha donat el seu fill únic perquè tot aquell que es cregui en ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna. I això és el que hem celebrat avui. Quan vulgueu, podeu sortir a cantar, a dirigir-nos en el darrer himne, i els que encara esteu asseguts us podeu posar de peu i ens unim tots en el cant.
ben generós. Feu-me sempre, Senyor, créixer en el vostre amor, a prop de vos, bon Déu, a prop de vos. Doncs abans d'orar, vull recordar a les famílies que tenim reunió ara al primer pis i vull acomiadar la Maite, que demà agafa un avió i estem contents, ja ens vam començar a acomiadar la setmana passada, però que ens ha agradat molt tenir-te aquí i tornar quan vulguis, és casa teva. Preguem. Senyor, gràcies per aquest culte, gràcies perquè l'has dirigit, ens has parlat, hem pogut participar i gràcies perquè ens estimes, Senyor, de tal manera que vas donar el teu fill únic per salvar-nos. T'encomanem aquesta setmana, sabem que cadascú tindrem coses bones, coses dolentes, moments fàcils, difícils, però tenim la certesa que estàs amb nosaltres. I volem posar cada situació de cada família de l'Església a les teves mans. Ens en recordem dels que estan malalts, dels que se troben sols, dels que passen moment d'angoixa econòmica i els encomanem a tu. Encomanem també a la Maite en aquest retorn al Perú i la posem a les teves mans i també t'encomanem la reunió que ara hi haurà amb les famílies, Senyor, perquè tu ens ajudis a tots plegats a guiar a tots els nens, joves, adolescents d'aquesta església als teus peus. En el nom del Senyor Jesús. Amén. Quan jo estigui trist i desanimat i les coses no marxin bé, tancaré els meus ulls per buscar-te, Senyor, perquè tu em donaràs la paz que omplirà el meu cor i farà canviar la tristor en felicitat. Quan jo estigui trist i desanimat i les coses no marxin bé, tancaré els meus ulls per buscar-te, Senyor, perquè tu em donaràs la paz que omplirà el meu cor i farà canviar la tristor